Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad de Clases Magnas UTEL. Sean bienvenidos a esta transmisión especial, nuestro panel de expertos que lleva el título Panoramas y Desafíos de América Latina 2020. Y bueno, quiero abrir esta tarde de conocimiento con la frase: nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. Frase de Simón Bolívar, libertador de América. Y bueno, ¿por qué? Porque como hoy tenemos a un ponente representando a un país de América Latina, me honra hacer este panel de expertos con cada uno de nuestros especialistas que ahorita les voy a mencionar, porque ustedes saben que a finales del año pasado UTEL llegó a Colombia, a Ecuador y a Perú, y también Clases Magnas, que fue el primer proyecto donde empezamos a transmitir estas tardes de conocimiento. Y UTEL es puente de entre México y estas otras naciones a través de este canal. Bueno, pues ahora sí, para que podamos presentarlos y hablar y entrar en el tema, primero voy a presentar a cada uno de nuestros ponentes, que está con la maestra Cindy López, de parte de Venezuela, que es especialista en marketing digital, CEO y fundadora de Mercadearte Global Inc., agencia de marketing digital con más de 10 años de experiencia. La maestra Silvia Guerrero, que es economista y asesora en política y relaciones de gobierno, y el doctor Claudio Mera, consultor, docente, empresario y autor del libro El concepto de tiempo en el Taylorismo, y el maestro Julio Capuano, por parte de México, CEO de Enlace Corporativo, experto en relaciones internacionales, comerciales y demás áreas, conferencista y expositor. Bienvenidos, profesores. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues a la audiencia, por favor, ustedes si tienen alguna pregunta en especial, aprovechando a nuestros expertos, por favor, háganosla saber a través de los comentarios. Y quiero abrir este espacio preguntándole a cada uno, si gustan, empezamos esta vez desde la izquierda hacia la derecha. Siempre desde la izquierda, ¿no? Siempre desde la izquierda. Bueno, no es como ninguna tendencia, y si es así, bueno, es más un conocimiento abierto, incluyente. Recuerden que este espacio es así. Que me destaquen qué es lo que podemos hablar de Colombia, lo bonito que se puede hablar de Colombia, qué es lo que disfruta de Colombia, profesor. Bueno, yo en particular disfruto mucho la zona cafetera por el trato que ofrece su gente, por el paisaje y obviamente por el café que nos ofrece, ¿no? Wow. Es como lo que más disfruto yo en particular de Colombia. Está el recorrido del café, está la historia que ofrece del transporte del café desde, pues primero en burro y luego en el jipao y luego todo ese proceso me parece muy especial, muy agradable. Y es lo que más recomiendo siempre cuando alguien me pregunta ¿qué hay para hacer en Colombia? Pero hay muchas otras cosas. Está la parte del Amazonas, está la parte de la Sierra Nevada del Santa Marta, está la parte del llano. O sea, hay como una gran variedad de aspectos para hacer. No solo Cartagena y San Andrés, que es como lo que más le gusta a los gringos, pero pues la zona cafetera es lo que más me gusta a mí. Perfecto, muchas gracias. Cindy, de tu país. Venezuela es un país maravilloso. De verdad que compartimos mucho con nuestros hermanos colombianos. Tenemos selvas, tenemos playas, tenemos nieve, tenemos bosques, de todo. Realmente el turismo en Venezuela sería muy interesante si Venezuela no estuviese actualmente en la situación política y económica en la que se encuentra. Así que más que decir cosas buenas de nuestros paisajes y nuestro territorio, me encantaría decir cosas buenas acerca del venezolano, que hoy en día, además, en muchos países se ve inclusive víctima de la xenofobia, pues justamente porque ha tenido que tener una migración multitudinaria gracias a la situación que vive Venezuela. Pero si hay algo que se puede rescatar de todo esto es que el venezolano es una persona muy amable, muy abierta y sobre todo muy bien formado. Y si yo te dijese que hay algo bueno que podemos aprovechar de Venezuela hoy en día, es el capital humano que ha migrado y que definitivamente tiene muchas cosas buenas que aportar a otros países que quizás en este momento no son Venezuela. Excelente, muchísimas gracias por darnos esa perspectiva. Silvia. Bueno, yo voy a utilizar una frase célebre de un expresidente de la República del Ecuador para describir las maravillas que se pueden ofrecer en mi país. Ecuador es un país muy pequeño en territorio, pero muy grande en toda la biodiversidad que tiene, no solo por las Islas Galápagos, sino también por otras partes
muy importantes que tiene. Tiene las 4 regiones, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, pues nos muestran una diversidad impresionante. Puedes estar comiéndote un ceviche en la playa a la orilla del mar en la mañana, y en la noche pues disfrutar de uno de los nevados más altos del mundo, que es el Chimborazo, a 6.310 pies de altura. Y bueno, la frase que les quería comentar es la que dice así: en realidad dicen que el Dios está en el pan de azúcar y es brasileño. También dicen que el Papa es argentino y que por eso está más cerca de Dios. Pero lo que sí estoy segura es que el paraíso es ecuatoriano. Entonces les invito también, aprovechando esta oportunidad, a que conozcan mi país. Una de las regiones que más me gusta es la costa de Manabí, que tiene una playa maravillosa que se llama Los Frailes. Es una playa conservada y declarada como un patrimonio conservado de la humanidad. Es una playa que llega a tener olas de más de 7 metros de altura, maravillosa, un paraíso escondido, le digo yo. Eso es uno de los lugares los que a mí más me gusta. Y bueno, el otro, pues como buena andina que soy, amo la sierra y amo los nevados. Entonces ahí realmente puedes conocer este nevado que les digo, el Chimborazo, uno de los más altos y más bonitos que tiene la cordillera del Pacífico. Uh-huh. Ay, perfecto, muchas gracias. Nos hiciste un recorrido, sí, ¿no? rapidito. Muy rapidísimo hacia Ecuador, maestro Julio. Me transporté totalmente. Qué bueno. Increíble. Bueno, ¿qué les puedo decir de México? Finalmente nosotros tenemos una gran biodiversidad a lo largo de las regiones que tenemos de sur a norte. El territorio es extenso, pero también tenemos una variedad muy amplia de culturas. A lo largo también igual de nuestro territorio podemos ver diferentes etapas, diferentes culturas, migraciones también que han existido. Pero sobre todo yo me uniría también a que nuestra gente es gente muy linda. Los mexicanos usualmente somos gente que acogemos mucho a la mayoría de las personas. Incluso, bueno, en estas nuevas migraciones que bien comenta la maestra, nosotros también hemos recibido, y bien recibido también a nuestros compañeros y nuestros hermanos venezolanos, igual que de muchas otras naciones a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces yo rescataría mucho eso, y la gastronomía. Tenemos una gastronomía muy amplia, muy increíble. Usamos bastante diferentes tipos de condimentos por acá también, pero sobre todo la preparación, cómo hacemos los alimentos aquí, va variando mucho dependiendo de cada una de las regiones. En región de calor, en región de frío, etcétera, va siendo diferente los alimentos y las bebidas. Todo lo que tiene que ver con nuestras zonas arqueológicas, por supuesto que también compartimos con parte histórica de América Latina, lo que es Guatemala, etcétera, va siendo también muy llamativo para lo del turismo aquí en nuestro país. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues destacar precisamente qué riqueza tienen cada una de estas naciones, ¿no? Y que, bueno, nos han transportado hacia el café, hacia la gente, ¿no? Destacar los paisajes de cada nación. Y precisamente hablando en este panorama y en estas perspectivas del 2020, pues por supuesto que queremos que nuestras naciones tengan una economía, y hablando de la sustentabilidad, ¿no? Que sea también amigable con el ambiente, que podamos cumplir estos objetivos del desarrollo en la Agenda 2030. ¿Es posible llegar a estos objetivos que nos han puesto en parte de la economía, de la sociedad? ¿Es posible hacerlo? ¿O cómo estamos en cada uno? En México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Entonces, ¿quién quiere empezar, profesores? Las damas. Las damas, perfecto, muy ¿Sí? bien. Yo sin problema alguno. Okay, muy bien. Mira, actualmente Venezuela está transitando por un momento bastante particular en el que para llegar al punto de poder optimizar actividades en función del pro del medio ambiente, optimizar ciertas cosas a nivel social, primero se tienen que cumplir ciertas etapas como estabilizar el área política, que actualmente está muy, muy golpeada. Yo creo que en este caso, en esta pregunta, nuestros hermanos de otros países, pues quizás en este momento tengan muchísimas más posibilidades para hacer optimizaciones o para alcanzar ciertos objetivos, puesto que lamentablemente muy en Latinoamérica, porque es algo muy de Latinoamérica, la política a veces suele ser un impedimento de cara a otras actividades comerciales o afines que pudiesen ser pues de vitalidad o de importancia para su población. Hablar hoy en día en Venezuela
Venezuela de hacer una cultura green o hablar hoy en día de Venezuela de hacer optimizaciones de cara al medio ambiente es muy difícil justamente porque el foco no está allí. El foco definitivamente está en el tema político. Sí hay parte de la población que actualmente trabaja por crear beneficios de cara a todas estas cosas que pasan, por ejemplo, en función del medio ambiente. Sí, eso sí es cierto, pero no puedo hablar de que algo sea realmente representativo cuando el foco realmente no está allí. Hablar de Venezuela indudablemente es hablar de política, es hablar de un conflicto, es hablar de dos supuestos presidentes, es hablar de dos parlamentos, es hablar de dos líneas totalmente distintas que afectan el día a día el bienestar del ciudadano. Entonces, en este caso, quisiera dejar muy claro que hasta que el aspecto político no se solvente y las cosas no estén claras, muy difícilmente Venezuela podrá tener acceso a otras actividades que sean en pro del ciudadano y de la sociedad, lamentablemente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, así el panorama, ¿no? Sí. Muy gracias por darnos esta perspectiva. Maestro Julio, bueno, vamos uno y uno, ¿no? ¿Les parece? Por favor. Me parece perfecto. Equidad de género. Exactamente, Equidad. muy bien. Bueno, en nuestro país, desde hace ya algo de tiempo, algunos años, nosotros hemos creado ya industrias específicas justamente que tienen que ver con este tema green, ¿no? Con este tema ecológico. De hecho, ONUDI, Organización de Naciones Unidas, justamente ha estado trabajando de la mano en el ámbito industrial aquí en México, con varias empresas, con varias industrias, justamente tratando de hacer este cambio, sobre todo cambio de mentalidad sobre el uso de ciertos componentes que no son renovables también, etcétera, y hacer este cambio que nos ha costado, la verdad, algo de tiempo. No es únicamente ir y tirar la botellita, es algo más allá. Hay industrias en México que están haciendo este cambio, por ejemplo, la industria cementera. Rápidamente les comento, en México nosotros tenemos una industria que es bastante grande en ese sentido, y lo que han desarrollado, algo muy interesante en el estado de Hidalgo, es a través, curiosamente, de la plantación del nopal, por ejemplo, generan electricidad. Al generar electricidad, generan para ellos, para su planta, pero como es tanta, generan también para ciertas poblaciones cercanas. Entonces, estamos ayudando en este sentido a hacer un cambio. ¿Es complejo? ¿Es difícil? Sí, porque también necesitamos que llegue a diferentes ciudades y a diferentes tipos de pensamiento. No tenemos un pensamiento homogéneo tal vez todavía en ese sentido, en ese cambio generacional que tenemos, pero en nuestro país ya también existe una conciencia que se permeó desde la generación más joven, de los 20 y tantos, hacia los niños, que ya les hemos venido inculcando esta parte de, bueno, vamos a cambiar el foco por una lámpara solar, no sé, o sea, pequeños cambios que se han hecho y que las industrias básicamente pues están llegando aquí al país, tanto nacionales como extranjeras, para poder hacer inversiones fuertes, incluso para, por ejemplo, los rellenos sanitarios, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con energías renovables, están ayudando bastante. Fuerza eólica, todo eso, también tenemos varios desarrollos en diferentes partes del país. Estamos haciendo un esfuerzo en México. No es todavía a una magnitud muy grande como quisiéramos. Seguramente vamos a tardar todavía varios años en alcanzar algunos países, pero vamos desarrollándolo poco a poco. Perfecto, ahí está la semilla y el punto es ir perfeccionando, ¿no? Pero el punto de ser consciente o de la conciencia, pues vamos por buen camino. Así es, y la economía también va avanzando. En ese sentido, entre mayor inversión, por ejemplo, en tanto nacional como extranjera, tenemos en estas áreas de energías renovables, tenemos más oportunidades de ciertos ingresos, ciertas expansiones a nivel económico también. Perfecto, muchas más. Gracias, maestro. Silvia. Bueno, a mí me gustaría hacer más bien un análisis descriptivo de los 4 desafíos que considero más importantes que tiene el Ecuador para este 2020, pero que también se aplican en sociedades latinoamericanas como Perú, como Colombia, como Venezuela, ya que todos los países de América Latina y del mundo estamos comprometidos, como habíamos hablado en algunas oportunidades anteriores, en el cumplimiento de los objetivos 2030. Estos objetivos 2030 que los propone Naciones Unidas son objetivos que no solamente van enfocados hacia el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental, sino que trascienden más allá de ser un simple objetivo y que buscan que los países se comprometan a generar políticas que desde mi punto de vista están, digamos, en un eje transversal
basadas en 4 ejes: el eje político, el eje económico, el eje social y el eje jurídico. En torno a estos 4 ejes creo que debe girar todo el tema de la consecución de estos objetivos que deberían tener los gobiernos como tal hacia un futuro de desafíos que tiene que enfrentar América Latina. En primer lugar, considero que estos ejes son básicos porque, como lo mencionaba nuestra compañera, la maestra Cindy, pues sin la política no podemos hacer nada. La política es un eje fundamental para el desarrollo de las sociedades y en ese sentido, si tú no tienes un modelo político estable que te genere las condiciones óptimas para que tú, como empresa privada, como ciudadano, como país, te puedas desenvolver, pues simplemente no vas a lograr concentrar ni lograr obtener ninguna meta, ningún objetivo y por ende, pues los resultados son los que esperamos, ¿no? Los que obviamente se esperarían, que serían no obtener ningún resultado de política óptimo. Entonces, en base a estos 4 desafíos que les menciono, pues considero que por el lado del eje político es necesario que los gobiernos busquen generar crecimiento económico y desarrollo. ¿Para qué? Para que en base a ese crecimiento y ese desarrollo económico, las economías logren generar un nivel de empleo que sea aceptable. Con ese nivel de empleo aceptable tú obviamente vas a disminuir la pobreza y la desigualdad y en base a la disminución de la pobreza y la desigualdad vas a llegar a obtener una política de seguridad que te ayude a impulsar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo es como una cadena de políticas que van, valga la redundancia, encadenadas entre sí. ¿Por qué? Porque al generar tú un nivel de desarrollo económico, como menciono, vas a poder generar niveles de empleo adecuados para que la gente pueda obtener un salario digno y en base a ese salario digno vas a poder disminuir los niveles de inseguridad que, por ejemplo, en México en este momento se encuentran afectando diariamente al vivir del ciudadano. Creo que ese es un desafío que tiene este gobierno, que sería para mí uno de los más importantes de resaltar y considero que también para el gobierno del Ecuador es un desafío muy, muy amplio el mejorar la calidad del empleo y el mejorar los niveles de empleo de mi país. En ese sentido, pues creo que las políticas que se deben generar en torno a desarrollar la industria, a mejorar la competitividad, a mejorar la productividad, pues creo que son las que se deberían analizar. Quizás podemos desarrollar un poquito ese tema más adelante, pero creo que en ese tipo de eje es el que me gustaría que discutamos esta tarde, cómo se deben enfrentar estos desafíos. Perfecto, muy bien. Sí. En unos minutos más. Sí. Muchas gracias, Silvia. Doctor Claudio. Bueno, muchas gracias. Lo que dice la maestra Silvia tiene todo el sentido, me parece que estamos muy de acuerdo, muy en consonancia con lo que mencionaba la maestra Cindy. Colombia también atraviesa una coyuntura política de menor gravedad, pero no deja de revestir ciertas complicaciones. Cuando hay como un cambio de tendencia política en el nuevo gobierno y asume la presidencia Iván Duque Márquez, entonces hay ciertas preocupaciones que los partidos políticos de tendencia izquierda y centroizquierda estaban denunciando. Entonces el reciente firmado acuerdo político con el desmovilizado grupo de las FARC pues se anunciaba como en peligro, ¿no? Pues porque la tendencia política de derecha era posible que este acuerdo se incumpliera. Se anunciaba que posiblemente venían reformas laborales de flexibilización, de liberalización, que podían precarizar todavía más la situación laboral, pues de la base de la escala socioeconómica. Y también se anunciaba que era posible que se aprobaran ciertas medidas donde el músculo principal de la economía se basara en la extracción de materias primas elementales no renovables, ¿no? A través de medios además lesivos para el medio ambiente, como el fracking, a pesar de que en su momento el candidato Iván Duque Márquez prometió que no lo haría. Bueno, las profecías todas parejas uno a uno se cumplieron. Incluso algún sector del desmovilizado grupo de las FARC anunció que regresaría a las armas.
Entonces, pues la situación empieza a volverse cada vez más preocupante. Por eso las movilizaciones que duraron casi un mes continuo y ahora parte de la población civil está proponiendo hacer movilizaciones periódicas para continuar con las protestas en contra del gobierno, para decirle, oye, es que esto no puede seguir así. No puedes seguir explotando el petróleo de esa manera, no puedes seguir otorgando licencias de explotación minera a través de fracking. Es más, por principio no debería seguir permitiendo la explotación minera. Pero bueno, fracking de plano no. O sea, ya viste que en Alemania no se permite ya. Ya viste que la explotación de energía renovable se puede, como proponía el candidato alterno de segunda vuelta, que era el de tendencia de izquierda. Pero pues al final la campaña sucia y toda la cosa, pues entonces pues ganó el otro candidato. Entonces todo este escenario político es el que está impidiendo una potencia de economía sustentable que Colombia tiene ahí. O sea, hay biodiversidad suficiente, hay suficiente espacio para aprovechar energías eólicas, hay suficiente espacio para aprovechar energía solar, hay suficiente espacio para aprovechar el carbón de manera correcta, hay suficiente espacio para aprovechar metales de gran valor, no solo el oro. Entonces hay muchas maneras de lograr eso, ¿no? Hoy día entonces, en su momento el candidato de izquierda, Gustavo Petro, fue ridiculizado porque decía que deberíamos aprovechar vegetales y frutas de gran valor como el aguacate, porque el aguacate en ese momento se valorizaba más que el petróleo. Y hoy día pues el aguacate vale oro casi. Entonces queda uno como pensando, bueno, ¿y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué este descalabro en el que estamos viviendo ahora? Hace poco la ministra de Trabajo propuso que a los trabajadores, todos, debería pagárseles por hora y deberían cotizar pensión y seguridad social por hora. Pues porque al final, y fue su ejemplo textual, un ingeniero de sistemas pues no necesita sino estar un par de horas en la oficina. Entonces, pues ¿por qué deberíamos pagarle pensión y salud y seguridad social por toda la jornada de trabajo si nada más trabaja un par de horas? Entonces esto pues ya empieza a reventar alarmas muy serias, porque eso es un nivel de precarización laboral muy preocupante. Y eso entonces transportado al tema de la sustentabilidad productiva de un país con relación a su medio ambiente ecológico, pues también entonces genera muchas preguntas y muchos interrogantes. Entonces, ¿qué está pasando con la minería? ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué está pasando con la extracción de metales preciosos? Todo eso va amarrado, como explica la maestra Silvia, en una cadena de causalidades que en este momento es muy preocupante para Colombia. Claro, y en esta mesa está como esos desafíos que tenemos, ¿no? Porque, ¿qué le pasa? O sea, ¿cuáles son entonces las acciones, entrando en esta parte del desafío, que el gobierno debe hacer? ¿Qué falta? Este diálogo, porque tenemos expertos en ecología, tenemos expertos en tecnología, en economía, ¿no? Entonces, donde yo tengo la fortuna de conocerlos a ustedes, digo, pudiesen dar una excelente asesoría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es el muro en el que este diálogo no se lleva, y estas acciones, pues mucho menos, ¿no? De estos desafíos. Entonces, Cindy, si quieres empezamos contigo. Sí, yo lo viví de cerca. La Unión Europea me contrataba directamente a través de una universidad local para dar formación al Parlamento venezolano, ya en poder de la oposición. Y esto es muy interesante porque justamente cuando tienes la oportunidad de trabajar con la política y con los políticos, no solamente con el chavismo, sino con la oposición, te das cuenta que usualmente el interés es hacia el partido y usualmente el interés es hacia su persona. No, es muy raro encontrar un político cuyo interés realmente sea la sociedad y la gente. Creo que el primer error está en elegir
personas que no están abocadas o que no tienen vocación de servicio público, sino que tienen vocación de corrupción pública. Y ojo, esto no es algo que va hacia un partido, hacia otro, no, esto es algo generalizado porque Latinoamérica tiene ese mal, que usualmente terminamos eligiendo políticos que lamentablemente no tienen la mejor intención para con la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante primero entender que un ciudadano formado y un ciudadano que tenga una buena educación tiene la capacidad de saber cuándo tomar una decisión y cuándo tomar otra decisión. Por ejemplo, en términos económicos, a mí me impresiona mucho hablar con la gente y saber que no saben lo que es la inflación. Me impresiona muchísimo que la gente tome decisiones económicas sin entender lo que es un instrumento financiero y cómo se utiliza. Pero básicamente de la educación nace toda la capacidad y el empoderamiento de la gente para finalmente terminar haciendo cambios. Otro problema que no solamente va de cara a la política, sino de cara al ciudadano, es que esperamos que los políticos nos resuelvan los problemas. Y eso realmente no debería suceder. Somos nosotros quienes creamos, hacemos y ejecutamos día a día para que nuestro país o nuestra comunidad sea mejor. Y ya es tonto pensar que un político va a venir a resolverte el problema. Es algo en lo que no podemos realmente caer. Entendamos que el Estado, según mi criterio, por supuesto, no es papá y mamá que tienen que darnos todos y tienen que mantenernos. O sea, simplemente es un intermediario entre las buenas prácticas que deberían seguir ciertas industrias. Por ejemplo, el Estado debería estar en la obligación de ofrecer una educación gratuita y de buena calidad, porque eso es un derecho universal, así como una buena salud, una buena medicina para los ciudadanos, porque son cosas básicas y de derechos humanos. Y eso está muy bien, pero no podemos esperar que sea el gobierno quienes dicten la pauta de nuestros beneficios económicos, inclusive en cierta forma de nuestra formación. Por ejemplo, los padres de familia no deberían pensar que la escuela tiene el deber absoluto de inculcarnos valores y de formarnos, cuando realmente la familia es la encargada de generar ciertos beneficios en relación, por ejemplo, a los valores que van desde la casa hacia el resto del mundo, hacia la sociedad de por sí. Entonces, más que victimizar a los ciudadanos y poner a los políticos en la posición nuevamente magnánima, porque cuando nos ponemos como víctimas los magnanizamos de alguna manera, si realmente se puede decir de esa forma, tenemos nosotros que entender que es nuestra responsabilidad y desde nuestro sitio hacer las cosas de la forma correcta. Y sí es verdad, cada vez que nosotros elegimos un político ineficiente y corrupto, es parte de nuestra responsabilidad porque no nos educamos suficiente como para poder tomar decisiones adecuadas. Esto no es un tema de derecha, esto no es un tema de izquierda, no es un tema de socialismo, comunismo, capitalismo, afines, no tienen nada que ver. De hecho, justo hace unos días, unos amigos estaban haciendo un test y se impresionaron de que el test decía que ellos eran izquierdistas, pero no izquierdistas de estos autoritarios, sino que más bien eran unos izquierdistas relajados o flexibles. Ellos decían, no puede ser, yo no soy de izquierda. A ver, no es satanizar la izquierda. Entendemos que la izquierda mucho habla del beneficio social, la derecha habla mucho de la explotación comercial y del capital, pero yo creo que una buena mezcla genera buenos beneficios para la sociedad. Entonces, lo primero que tengo que rescatar no es que el gobierno cambie, es que el ciudadano tome conciencia de que es nuestra responsabilidad educarnos, leer, porque para eso tenemos internet además que ofrece todas las posibilidades del mundo, y de cara a eso ya el gobierno queda en segundo plano, donde queda nuestra parte exigir y tomar buenas decisiones, porque en teoría vivimos en democracia, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas reflexiones respecto a lo que nos dices. Muy bien, maestro Claudio, y ahorita vamos a estar. Muy bien. Pues sí, hay mucha razón en lo que nos explica Cindy. Pues hay una gran responsabilidad de la población en a quienes elige, y hay mucha responsabilidad del sistema educativo de cómo se lee o cómo se entienden las campañas políticas. Un poco antes de comenzar estábamos conversando con Julio de cómo a una población mal educada,
como que la democracia empieza a cojear un poco, ¿no? Se vuelve ya un sistema manipulable. Porque entonces, si la población está mal educada, es más fácil engañarla, ¿no? Es más fácil decirle mentirillas blancas y menos blancas, y bueno, y cada vez mentiras más transparentes, donde más fácil cae, y donde si bien Internet entonces nos sirve para encontrar un universo mágico de información, también nos sirve para entregar una gran maremoto de mentiras y de información falsa, ¿no? Entonces ahí donde ha sucedido lo que pasó ya con el Brexit, y lo que pasó con Trump, y lo que pasó en Colombia 2 veces, y lo que pasa, o sea, lo que puede pasar muchas veces. Entonces, sí, es responsabilidad también de la población que no estudia de manera adecuada, o que no sabe hacer una lectura correcta de los candidatos que va a elegir. Muchas veces en Colombia pasa, o intento yo hacer el ejercicio de, ok, vas a votar por el candidato, no quiero decir nombres, pero bueno, digamos por el candidato Choco Crispis, ¿no? ¿Por qué? No, pues porque me gusta su trompita. ¿Y ya leíste por lo menos el reverso de la caja? ¿Qué dice? ¿O qué contenido nutricional tiene? No, pero pues es que me gusta la trompita, o sea, yo confío en esa trompita, es que esa es la trompita. Me gusta el empaque, no el contenido. ¿Y tú por cuál? No, pues voy a votar por Trix. La cara de ese conejo me convence. Digo, o sea, deberías como enterarte qué dice el programa de gobierno. Pero mucha gente empieza a tomar sus decisiones de elección aún antes de que salgan los programas de gobierno. Entonces dice uno, entonces ¿con qué criterio estás eligiendo? ¿Porque crees que ese es el partido? ¿O porque crees que...? Entonces ahí hay una gran falta de educación como ciudadano que hay que solventar, y que creo yo que el sistema educativo debería como meter mano un poco, también en casa, pero también el sistema educativo. Por supuesto, entonces esta responsabilidad del ciudadano es importantísimo, y no seguir con este paternalismo, ¿no? Donde sí creemos que lo da, y yo como ciudadano informarme y saber discernir entre una buena información, porque los medios tenemos ese acceso, pero por supuesto este pensamiento crítico que se va desarrollando tanto como en la formación con la educación, ¿no? Que es la base. Muy bien, maestro Julio. Bueno, yo agregaría, estoy totalmente de acuerdo que igual la política y el ciudadano como tal, tenemos que estar informados, tenemos que saber nuestras responsabilidades. Pero hay un tercer elemento también que es importante, al menos en México ha sido un factor clave y decisivo en la mayoría de las negociaciones que se han llevado a cabo, que es la industria, las empresas en México. Tenemos grandes empresas en México que incluso a nivel Latinoamérica son bastante grandes, que han tomado la rienda también y han hecho justamente esta derivación hacia la política, ¿no? Los ajustes en algún momento hacia las decisiones políticas que se han tomado en nuestro país. A veces no tan buenas, a veces benéficas, pero finalmente también es una especie de intermediario y responsable a la vez entre la política y el ciudadano. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de estar informados, pero también en cierta manera somos consumidores, y como consumidores tenemos la responsabilidad también, pues, de guiar a la industria y decirle, oye, pues yo como consumidor no hago esto, ¿no? Entonces hacer que se cambie la política de determinada manera como para que venga un estándar distinto. Lo hemos hecho a través de estándares internacionales, ¿no? Nos hemos adecuado a diferentes estándares de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero también a nivel Europa, por ejemplo, donde los estándares son algo complejos. Creo que la industria juega un papel básico e importante justamente en esta parte de la negociación entre el ciudadano, así de a pie, como le llaman, y literal, el político. De acuerdo, gracias, maestro. Bueno, yo había puesto como que
en contestación a tu pregunta de cuáles son las acciones que debemos tomar como sociedades y como gobiernos para enfrentar a los desafíos, en primer lugar, el hecho de aplicar las instituciones. Pero creo que después de este gran análisis que han realizado mis compañeros, pues en primer lugar y prioritario creo que sí tienen toda la razón en mencionar que el sistema educativo de nuestros países debe mejorar. El sistema educativo ha presentado resultados innovadores, ha presentado resultados en la última década que han crecido a nivel de América Latina. Sin embargo, los resultados de evaluación que se realizan a través de un programa que se llama PISA, pues muestran que la calidad educativa de los niveles secundario y universitario de nuestros estudiantes a nivel de América Latina sigue siendo bajo. En ese sentido, pues se demuestra la teoría que mencionaban el maestro Julio y la maestra Cindy, pues que muchas veces el ciudadano elige de acuerdo a cómo fue educado. Y en ese sentido es el mejor negocio que tienen los políticos de turno que no son capaces para generar políticas públicas eficientes, pues ganar la elección. Como decía Pepe Mujica, el ciudadano educado siempre está menos expuesto a elegir a un político corrupto porque es menos difícil que lo engañen o que le mientan. Entonces, en ese sentido, sí, creo que el primer desafío y la primera solución a la salida es la educación y en segundo la educación, porque con un pueblo educado no tienes la capacidad de o por lo menos minimizas la capacidad de riesgo de que seas elegido porque le caes bien, porque eres guapo o porque realmente invertiste mucho dinero en las bases y les diste una asignación como una asignación económica durante 3, 4 años y con eso les lavaste el cerebro y les compraste así para que voten por ti. El mejorar el sistema educativo, obviamente en el largo plazo, porque el sistema educativo tiene un retorno de medición más o menos de entre 10 y 15 años, generaría una mejora en el sistema electoral. Eso podríamos dejar como un primer supuesto de qué alternativas tenemos para salir de este gran dilema, ¿no? de por qué no alcanzamos el desarrollo, por qué no logramos el crecimiento, por qué si tenemos empresas que son grandes y que son fuertes, por qué no logramos despegar al nivel de los países desarrollados. Pues yo creo que es porque no invertimos lo suficiente, tanto como ciudadanos como Estado, en la educación y en el sistema educativo que tenemos. Y bueno, en segundo lugar, pues creo que las instituciones tienen y juegan un papel fundamental para resistir cambios y para fundamentar cambios dentro de las políticas de nuestros países. ¿Por qué si Colombia ya firmó un tratado de paz con las FARC? ¿Por qué un presidente viene y destruye ese tratado que se estableció y cambia las reglas del juego de una manera tan brusca? ¿Por qué no se establece un margen en el cual el presidente pueda jugar y no sea un sistema tan presidencialista que cada vez que se cambia un presidente se cambia la política? La política y las instituciones deben resistir en el tiempo para que no pase lo que está sucediendo en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, con todas las manifestaciones que hemos visto de queja ciudadana, de que dices, o sea, ya logramos constituir unos derechos, ya logramos estabilizar nuestro sistema político, bien, mal, o de izquierda, de derecha, eso es independiente. ¿Por qué se cambian las reglas de juego cada rato? Ese fenómeno nada más genera desinversión y genera unos niveles de riesgo país que se vuelven elevadísimos en el tiempo. Entonces creo que ese sería el segundo desafío, construir instituciones fuertes que eliminen estos sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina y permitan que las reglas del juego sean estables a lo largo del tiempo. A mí me gustaría añadir algo de cara a la conversación, si Silvia me permite. Sí, por supuesto. Fíjense que nosotros hablamos de esto y parece ser muy ligero, parece ser muy sencillo, sí, claro. Pero en verdad vamos a utilizar una analogía. Cuando el reggaetón empezó a ser importante en la industria musical, quienes
hacían música clásica o quienes estaban educados y les gustaba otro tipo de música como el rock progresivo, por ejemplo, empezaron a decir, Dios mío, pero qué horrible esta música, ¿cómo a la gente le puede gustar esto? ¿Cómo se puede estar haciendo tan popular? Entendamos que muchas de las decisiones que tomamos los seres humanos van anclados a nuestra naturaleza. O sea, por ejemplo, en el caso del reggaetón, la explicación era muy sencilla. La composición era muy simple y al cerebro no le costaba digerir la información. La procesaba muy rápido porque era un beat que además se acoplaba a tu heartbeat. Entonces era muy sencillo que la gente dijera, me encanta el reggaetón. Caso contrario con la música clásica, donde tienes muchas variables dentro de la partitura y tratar de apreciar cada una de esas notas es muchísimo más complejo. Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de la política, cuando hablamos de discursos populistas, son mucho más fáciles de digerir, es mucho más fácil saber que tú no vas a tener que poner en compromiso nada de tu vida porque hay alguien que te está diciendo que te lo va a dar todo. Entonces eso es una manera muy fácil de que la gente apoye a un político bajo ese sistema de discurso populista. En la naturaleza del ser humano no está hacerse la vida difícil, ni querer trabajar por algo mucho más complejo, que es lo que lleva a la sociedad a ser realmente funcional en muchos sentidos, tanto a nivel de leyes, a nivel de comportamiento, etc. Entonces, fíjense que suena muy interesante el hecho de decir, bueno, 2 más 2, 4, esto es lo que hay que hacer, educación, gobierno y listo. Pero es que vamos a luchar contra la naturaleza del ser humano y eso va a ser lo más complejo durante todo el proceso. Por supuesto, excelente analogía, de hecho, bueno, nos explicaste y nos quedó como muy sencillo, ¿no? Muchísimas gracias, Cindy. Maestro Julio, quería decir. Sí, también quisiera agregar, y es muy interesante porque justamente creo que estamos llegando a una profundidad distinta, ¿no? Justamente la intención, comentando el área de la educación, creo que es básica e importante, igual el área de la política. Pero retomando un poco de lo que dice la maestra Cindy, creo que algo que a lo mejor puede ser sencillo, pero que no estamos valorando es la familia. La estructura inicial de la familia, porque los valores, justamente cuando la política, los políticos, la economía, la educación se rompe, se deshace, lo que queda es la estructura básica, la célula básica, los valores, de dónde nacen. Las generaciones que estamos creando, que se han creado a través de separaciones de familias, ¿no? Divisiones, ideas muy fijas, a lo mejor, han destruido esta parte de compromiso, incluso hasta nacionalismo, en algunos países, ¿no? Yo le pregunto, por ejemplo, a una pequeña hoy de 5 años, ¿por qué eres mexicana? O de 8 años, pues porque nací aquí, ¿no? Ok, y le pregunto a uno de 20 y me va a decir exactamente lo mismo, o a lo mejor ya ni idea tiene, ¿no? Creo que hemos perdido esa parte en gran parte de Latinoamérica y no hemos regresado a lo mejor a esa célula básica, esa parte esencial que dice la maestra Cindy. Tenemos que partir de esa base donde como ciudadanos sí ejercemos voto, pero más bien el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos viene dado desde pequeñas generaciones, ¿no? Nosotros fuimos educados de una manera. A lo mejor los compañeros que nos están haciendo favor de ver, pues son jóvenes, a lo mejor ya son adultos y pertenecen a otra generación. Cada uno vamos siendo educados de distinta manera y me gustó mucho ese comentario, aunado a la educación. Creo que es básico. En México, ya nada más por último, hemos hecho unos cambios muy bruscos en el ámbito educativo. Hemos cambiado incluso la historia de nuestro país, diferentes veces. Ustedes pueden observar, se los digo con conocimiento de causa, soy padre, entonces he visto los libros que se han estado editando, entonces de repente pues tenemos unos héroes, tenemos otros, y dicen, no, bueno, entonces, ¿dónde está mi origen, ¿no? Realmente, ¿quién soy? ¿Qué fue? Hoy es villano, mañana es héroe. No entiendo. Entonces, esto se va perdiendo un poco con el tiempo. Ya, y también un último comentario respecto a las barreras que nos permiten o no dar una dirección correcta a las decisiones políticas en Latinoamérica en general, que creo que es algo que es una causalidad que no hemos logrado identificar en términos generales y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Cindy hace un rato y con lo que mencionaba Julio hace un momento, hace un par de comentarios. Y es la incidencia que tienen, ya no hablemos de las empresas, sino de los grupos económicos en la política. Y es como vemos, por ejemplo, con el escándalo de Odebrecht, me parece como evidente en el momento en que estas organizaciones, estos grupos económicos, empiezan a financiar políticos para luego recibir favores en respuesta. Entonces, de esa manera, en ese ciclo de financiación,
influencian las decisiones políticas de los gobiernos. Pero entonces ya no es solo, o ya no se ha vuelto solo para que reciban contratos en respuesta, sino también para que moldeen las leyes a su conveniencia. Correcto. Y entonces esto ya son decisiones de mediano y largo plazo que afectan a toda la sociedad y pues obviamente no en beneficio de la sociedad, sino en beneficio de pequeñas partes de ellos, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos teniendo como mucho material para hacer nuestras reflexiones finales sobre esta responsabilidad como ciudadanos, como naciones. Y bueno, pues antes de ir cerrando, porque el tiempo apremia en este espacio y se va rapidísimo, 2 puntos quisiera tocar. Nuestra relación como naciones hermanas, ¿no?, de América Latina, y la relación con Estados Unidos, ¿no?, que a todos como tal nos atañe, ¿no? Y la otra parte de la migración, ¿no?, de las personas que buscan, y que es por naturaleza humana, siempre buscar condiciones favorables para nosotros, y que es muy válido y es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues igual pongo estos 2 puntos para que podamos ir, si quieren, ahora del lado de la derecha, maestro Julio. Ok. Bueno, primer punto, relación con Estados Unidos y repercusiones en América Latina. Bueno, finalmente, si recordamos la teoría del garrote, ¿no?, desde hace algunos ayeres ya, se aplicó en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo a México. Tenemos la diplomacia del dólar, ¿no?, del presidente Taft, donde pues haces lo que tienes que hacer, o hay problemas a nivel económico, político, guerra, etcétera, intervencionismo. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia de toda América Latina. Nosotros acabamos de renegociar lo que era el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TELECAN, con el TEMEC. El TEMEC nos obliga a hacer muchos ajustes, no algunos, muchos ajustes, muy rápidos, algunos, y con condicionantes también sobre la mesa. Fue una negociación muy compleja, muy difícil, tanto para los empresarios como para los políticos. Creo que a través de eso, a través de la renegociación del TEMEC, si nosotros logramos salir airosos en esto, también va a beneficiar a América Latina, porque finalmente el tránsito que ocurre de mercancías por territorio nacional hacia toda América Latina, pues va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil, y además también va a ser más eficiente, porque vamos a tener mucho más producto en menos tiempo. Creo que una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de ver en México, y creo que en América Latina, es ver justamente la mayor conveniencia que podemos tener entre nosotros, entre países latinoamericanos. Nosotros hemos firmado, por ejemplo, México ha firmado tratados y acuerdos con diferentes naciones, desde Brasil hasta Guatemala, o sea, todos los territorios. No siempre es fácil, no siempre ha sido sencillo. Con Colombia, por ejemplo, se detuvieron algunas negociaciones, hemos avanzado muchísimo, pero se han detenido algunas. Bueno, o sea, digamos que hemos tenido traspiés, ¿no? Finalmente, la idea ha sido avanzar, y creo que seguimos avanzando. En este momento es algo complejo para nuestro país, no es fácil la idea del 2020, cumplir con ciertos objetivos, pero creo que tanto sociedad como empresa ya está empezando una conciencia más plena de la necesidad de hacer cambios. Estamos haciendo, me parece, de manera interna, y creo que de alguna manera vamos a salir fortalecidos a lo largo del tiempo, no creo que sea en este momento, y tendremos, espero yo, la posibilidad también de volver a retomar todas estas alianzas comerciales para poder nuevamente salir airosos. Perfecto, muchas gracias, maestro. Silvia. Bueno, en primer lugar me gustaría mencionar algo sobre el tema de la migración. Si tú como sociedad o como gobierno no generas las condiciones óptimas para que tus ciudadanos vivan en paz y con una calidad de vida alta, obviamente vas a tener estas altas masas migratorias que se mueven a lo largo del tiempo y del espacio. Estados Unidos ha sido uno de los países principales en recibir la migración de todo el mundo, y vemos cómo su presidente en la actualidad pues simplemente le ha dado la espalda a este tema y ha tratado de buscar las trabas de cualquier manera, incluso hablando de la construcción de un absurdo muro.
Y a pesar de que ha dicho estos absurdos y ha hablado, incluso la Cámara de Diputados le ha dicho que no a la construcción de este muro, pues simplemente él tiene un gran potencial político, y a pesar de todas estas declaraciones y de que los ciudadanos sabemos que somos ciudadanos del mundo en primer lugar, pues sigue su popularidad en ascenso, y es muy posible que sí sea candidato en las próximas elecciones y que tenga unos niveles de votación muy altos. Entonces aquí me gustaría hacer énfasis en la contradicción que existe entre el saber que venimos del mundo y vamos al mundo, y votamos por un presidente que se opone totalmente a estos procesos migratorios que se dan. En ese sentido, creo que como comunidades hermanas debemos construir siempre tratados internacionales que beneficien a nuestros migrantes, tanto a los que recibimos como a los que nos vamos, en el sentido de que no solamente está tu población como beneficiaria de las políticas que tú tomas, sino que también debes tomar en cuenta que en algún punto de la historia tú fuiste o vas a ser migrante. En ese sentido, el construir lazos hermanos que permitan incluir a este tipo de poblaciones dentro del mercado laboral y de la economía de un país, pues es algo que debe estar en las prioridades gubernamentales, no solo de Ecuador, sino también de México, y considero que México es un pionero en este tema de los regímenes migratorios, no solo por la cantidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos, sino también por la gran apertura que han mostrado, tanto hablo en el caso específico de mi persona, como migrante que soy, aquí en la Ciudad de México, y también como a la cantidad de ecuatorianos que nos han recibido en los últimos 2 años. Creo que México es un país muy grande, se le ve como, digo yo, un ejemplo, el papá de América Latina, el hermano mayor de América Latina, y en ese sentido, pues creo que es un pionero también para construir leyes migratorias que sean aplicadas a nivel internacional, para que se respeten los derechos de cada uno de los migrantes sin importar su nacionalidad, y que se les logre incluir dentro del mercado global que tenemos que enfrentar día tras día. Eso por el lado de la migración. Y bueno, en cuanto a la relación de América Latina y los desafíos que debemos de enfrentar, no me quiero quedar sin acotar lo que decía el maestro Julio. Llama mucho la atención el hecho de que los grandes grupos económicos y el capital de estos grandes grupos económicos tengan la gran influencia de llegar a los sistemas electorales de América Latina y tomar decisiones, influir en la Cámara de Diputados, de senadores, asambleas nacionales, como se llamen en nuestros países, incluso diseñar las leyes a su beneficio y para beneficiarse en el largo plazo de políticas que quizás no buscan el beneficio ciudadano, pero sí buscan el beneficio al capital. En ese sentido, pues creo que, como les decía, estos 4 ejes, uno de los 4 ejes que nombré al principio era la justicia. El hecho de no tener una justicia independiente, el hecho de no tener una justicia que sea libre para tomar decisiones y que permita que los políticos no influyan en las decisiones de cómo se construye una ley, de cómo se construye un instrumento legal, y se permitan las influencias de los grandes grupos económicos, pues simplemente genera que el sistema judicial también se vea viciado en no implementar una política que te asegure que el marco legal está diseñado como para ejercer derechos, pero también responsabilidades. Claro, por supuesto. Muchas gracias, maestra Silvia. Cindy. Yo encuentro absurdo oponerse a la migración, y hoy en día encuentro absurdo el hecho de que existan fronteras. De hecho, Internet ha estado rompiendo fronteras, y yo creo que eventualmente vamos a ser un gran mundo cuyas fronteras no se van a ver como las vemos hoy en día, sino que más bien lo vamos a ver en formas de tratados, de organizaciones, pero no precisamente como si fuese una frontera, una diferente a la otra. Y te explico por qué. Venezuela es un país que se construyó en función de la migración.
gracias a la Primera, Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Civil Española, nosotros recibimos una cantidad impresionante de inmigrantes. De hecho, mis abuelos, mi madre, mis tíos, todos son inmigrantes. Mi madre es española, mis abuelos eran españoles, parte de mis tíos son alemanes. Y algo muy interesante que siempre conversamos, mis amigos y yo, y es que cuando tú tienes tantas culturas que convergen en un mismo sitio, usualmente sueles recibir lo mejor de todo, de cara a las costumbres, a la gastronomía, a sus culturas y afines. Por ejemplo, en Venezuela es muy normal que tú sepas decir hola y chao en diferentes idiomas, porque tenemos alemanes, italianos, españoles, árabes, chinos, de todo. Y nunca lo hemos visto como algo negativo. Al contrario, siempre hemos adoptado las costumbres de otros y hemos crecido en función de que nuestra cultura esté apadrinada de muchas otras, y eso ha sido muy bonito y lo que nos ha permitido tener pues una riqueza cultural muy grande. Entonces, principalmente ya por ese lado, si vemos el desarrollo en la historia del mundo, nadie o ningún país llegó a ser increíble sin no intervención, pero sin la influencia de otros que estuvieran cerca o estuvieron lejos. De hecho, el comercio internacional hizo que empezáramos a tener mucha riqueza de otros países que no hubiese sido posible si hubiese existido la xenofobia como base principal de un país. Sí es entendible, sin duda alguna, que ciertos países necesiten planificar la migración, porque claro, no puedes asumir 2 millones de inmigrantes y dónde los pones, cómo los ayudas, cómo creas proyectos que les permitan a ellos tener los derechos básicos como seres humanos. O sea, eso sí es entendible, pero si sabemos que sobre todo Latinoamérica es bastante dinámica y que no es inamovible, pero ni un poquito, ya los países deberían pensar en políticas migratorias en caso de crisis o en caso de momentos especiales, pero fíjate que los países no se están preparando para eso. Cuando llega, parece más como una empresa familiar, las cosas llegan y uno va resolviendo sobre la marcha, algo que no debería suceder, porque básicamente los países son empresas. Son empresas muy grandes que deberían ejecutar bajo ciertos protocolos. O sea, de cara a la migración, mi posición es muy sencilla. Yo creo que las migraciones tienen cosas buenas y que bien planificadas pueden generar beneficios increíbles. Y de cara a la relación de Estados Unidos, no solamente de Latinoamérica, porque a veces también llegamos a pensar que Estados Unidos es un papá, un tío o algo así que nos tiene que salvar de todo. Y hablo de esto en caso de Venezuela. Fíjense, ayer o hoy, realmente no lo recuerdo, Donald Trump decía que él avalaba la postura del presidente Juan Guaidó y que no acepta la postura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Él reconoce definitivamente a Juan Guaidó porque, por supuesto, Estados Unidos tiene intereses comerciales de cara a Venezuela, y lo digo muy abiertamente, Venezuela le ha dado abrigo a los enemigos naturales de Estados Unidos como Rusia, China, Cuba y afines, y ha sido una de las razones por las cuales los Estados Unidos sienten la necesidad de intervenir en todo el proceso. Para ellos es un tema más de seguridad nacional que otra cosa. Venezuela vende actualmente minerales y afines que sirven a los enemigos de Estados Unidos en el Medio Oriente para producir bombas nucleares, misiles y afines. Yo entiendo que Estados Unidos sienta una relación muy estrecha con Venezuela porque tiene un interés comercial, no solamente por la explotación del petróleo, sino por muchas otras cosas que ya han manifestado previamente los Estados Unidos desde hace mucho, como por ejemplo los años 60, 70 y 80. Yo no lo veo mal, creo que en este mundo todos entendemos lo que es una relación comercial, no lo veo como el diablo máximo que viene a comerse a Latinoamérica. No, Latinoamérica tiene que formarse para poder negociar. Las mayores pérdidas de Venezuela no han sido por guerras. Yo creo que Venezuela hace muchísimo que no va a una guerra. Las mayores pérdidas han sido por la incapacidad de hacer negociaciones inteligentes. Y hoy en día vemos que la guerra ya no es de ir mandar a un soldado a que mate al otro. Es muy de estratégico, es muy digital, es muy de pensar y planificar y estar a la vanguardia de la tecnología. Entonces es importante sacarse ese chip de esas cosas viejas que tenemos dentro de la cabeza, donde hay uno malo y hay uno bueno. No, son relaciones comerciales y tenemos que saber manejarlas como buenos profesionales y como buenos estados. Perfecto, muchas gracias, Cindy. Y maestro Claudio, también ya para ir cerrando nuestro panel, ya en 2 minutos. Bueno, yo tengo una posición bastante cercana a la de Noam Chomsky respecto a las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que Latinoamérica debería dejar de tener como socio principal a Estados Unidos.
Así de simple. Y la manera de hacerlo es pues buscar otros socios comerciales, más entre nosotros mismos también. O sea, Brasil sería un gran socio comercial, Argentina tiene mucho que ofrecer, Chile, Venezuela. Si entre nosotros tuviéramos un gran tratado comercial, una gran zona de comercio similar como la Unión Europea, tendríamos justamente una palanca de negociación más importante con Estados Unidos y poder decir, mira, no, este tratado no me conviene, no te lo puedo firmar así, pero es que actualmente sí, como dicen aquí en México, nos hacen manita de puerco y en algún momento toca decir, bueno, pues es que no tengo de otra, o sea, la verdad no me dejas opción, ya no tengo espacio. Entonces tengo que aceptar firmar esto que en el fondo ya no me conviene. Eso, por un lado, creo que es un gran reto que Latinoamérica debería proponerse hacer a 10, 15 años para poder, pues, quitarse, ahí sí, sería como ese tío incómodo que dice, o sea, lo tengo que recibir porque viene con la herencia, entonces sí, bueno, está bien, sí te puedes quedar en el sofá, está bien, sí, saquéame la licorera, pero la verdad es que no lo quiero más en la casa, o sea, tengo que buscar una manera de que no se quede más, eso sería. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a un minuto y estamos como extendiéndonos por nuestra transmisión especial para que ustedes, cada uno me comparta pues cuáles son sus aportaciones de este panel con que se quedan con cara que vamos a ver el futuro de estas naciones, pero sin antes decirles, dijeron algo muy importante, ¿no? Nuestra responsabilidad como ciudadanos, como profesionales de la educación, ¿no? Que UTEL en esta universidad y que abre precisamente estas puertas de la educación a nivel global y bueno, por ahora con América Latina, ¿no? Entonces algo bien también importante que me gustó es como hay que estarnos desafiando. Si ustedes están estudiando una maestría, un doctorado, una licenciatura con nosotros, estamos desafiando esta parte, no estamos comprando lo más fácil como sería el reggaetón, como bien lo dijiste, sino estamos desafiando. Entonces recuerden que cada semana aquí a las 5 de la tarde los esperamos precisamente para aprender, para llenarnos de conocimiento, para aportar y ser estos ciudadanos responsables. Entonces ahora sí, un minuto para cerrar, profesor, ahora Claudio, y nos vamos de izquierda a derecha, como comenzamos. Bueno, para cerrar, creo que tal vez recogiendo un poco lo que han venido hablando todos hay que ser más responsables con nuestras decisiones como ciudadanos, y esto quiere decir en el momento que votamos y también en el momento que hacemos control político sobre nuestros ya electos, personas en oficio, y pues sí, hacer elecciones más críticas en términos generales. Mi aporte a todo este entorno, no solamente local, sino global, siempre ha sido brindar educación gratuita o asesoría gratuita y validar sobre todo el emprendimiento. Mi agencia de marketing digital desde el día número 1 ha sido bastante transparente, inclusive nos hemos convertido en sponsors de proyectos de emprendimiento o programas de emprendimiento, porque más allá de hablar tonterías, para nosotros es importante que si tú realmente estás apoyando una idea, hagas algo por esa idea. Entonces nuestra labor durante los últimos 10 años ha sido estar dentro de estos proyectos de emprendimiento con un objetivo principal: darle a la gente la confianza suficiente como para poder afrontar cualquier problema que pueda tener en el camino o para tener la confianza para tomar decisiones. Muchas veces nosotros como países no tenemos la confianza suficiente para negociar o la confianza suficiente para recibir un no como respuesta, y eso es una de las razones por las cuales terminamos en un hoyo bastante profundo. Entonces, de cara de nuestra parte, el aporte de siempre, apoyar el emprendimiento, que es la base de los potenciales y futuros negocios, y por supuesto darle la confianza necesaria para ejecutar y hacer lo mejor posible. Perfecto, gracias. Bueno, yo me gustaría destacar aquí nuevamente el tema de la importancia del ciudadano en el involucramiento que tiene que tener, no solamente con el tema de educar y educarse, sino también de ejercer una opinión responsable e involucrarse en todo lo que hace su gobierno. Quiero, más que a manera de cierre, hacerle una invitación a cada uno de los estudiantes, ciudadanos o profesionales que nos ven a buscar una opinión propia,
a incentivarse, a cultivarse, a estudiar, a leer mucho para poder opinar y para poder participar de las decisiones que toma cada uno de sus gobiernos. Si somos ciudadanos que no nos despertamos ante las decisiones que toman nuestros gobiernos, nuestros presidentes, pues simplemente seremos ciudadanos que nos dejamos llevar por la corriente que estamos viviendo actualmente. O sea, lo que yo quiero dejarles como mensaje es invitarles a participar, a ser ciudadanos activos, a involucrarse dentro de esa participación ciudadana que te convoca a ti como miembro de la sociedad para aportar en algo más y apoyar a que alcancemos realmente lo que estamos buscando todos como países, que es el desarrollo de nuestras naciones. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues decirles a los estudiantes universitarios y a las universidades como UTEL que el hecho de generar este tipo de espacios nos permiten opinar, nos permiten crecer y nos permiten también generar esa semillita que dentro de un estudiante, dentro de un profesional, puede llevarle mucho más allá. Uh-huh. Perfecto, gracias. Rápidamente, a manera de conclusión ya nada más, creo que algo importante también, y retomo lo que comentan mis compañeros, es también esta parte tecnológica, el cambio generacional que existe. Simplemente lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que hace muchos años no existía esto. Creo que así como lo estamos haciendo en la educación, también existen grandes cambios en el área del emprendimiento, ¿no? O sea, no solamente existen las grandes empresas. Tomemos en cuenta que las negociaciones, incluso internacionales hoy en día, a veces se toman en un escritorio, en un Starbucks y con una computadora. Esto ya es un cambio radical que estamos haciendo de manera global. Entonces hay que poner un foco de atención también en esto, porque este es un cambio que vamos a tener a nivel económico, político, social e incluso cultural de las siguientes generaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber participado, por este tiempo de compartir a nuestra comunidad de clases magnas. Así es que si todavía se quedan preguntas, por supuesto en sus comentarios, nos daremos a la tarea de revisarla y enviárselas a nuestros expertos y contestarlas. Muchísimas gracias por compartir esta tarde de conocimiento con nosotros, a nuestra audiencia y a ustedes expertos. Y bueno, pues nos vemos aquí cada semana en este espacio para crecer juntos en clases magnas. Hasta la próxima.